qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser. Si tu ser, ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay. Mientras la sombra, aunque nunca estuvo bajo una, sino resplandeciente como promotor cultural, encargado del Festival Cultural de Gracias Convoca, ordenando letras para plasmarlas en unas cuantas hojas y deleitarnos con la buena lectura. Salvador Madrid es una figura destacada en el mundo del arte y la cultura. Aunque de algunos años a la fecha, su nombre no se pueda desligar de Gracias, es originario de El Naranjito, Santa Bárbara. Cuna de café, frijoles y maíz, pero cuna también de poetas. Es mi condición de poeta, ¿no? Es mi condición de poeta en un país que fluye, en un país donde la contradicción nos inunda. Mientras la sombra cruza en el país, mientras todos vemos un horizonte complicado, entonces la poesía se revela, porque la poesía es esa revelación que le permite al ser humano expresar críticamente y con libertad y con conciencia todas esas cosas que a veces callamos, todas esas cosas que no decimos, todas esas cosas que ocultamos. El poema siempre va a ser la posibilidad de un universo abierto, y mientras la sombra lo que quiere de algún modo contar, decir, evocar, es que mientras pasan las cosas negativas en el país, también existe la gran posibilidad de ver otra cosa, de imaginarse el país. El arte es esa posibilidad, la poesía es esa posibilidad. Es donde la palabra realmente recupera su sentido, ¿verdad? Revolucionario, testimonial, inagotable y también auténtico, porque no hay un discurso que sea tan auténtico como el discurso de la poesía. Por eso los grandes poetas hay que escucharlos. Hay que ir a los poetas. Cuando uno quiere conocer un país hay que ir a los poetas, hay que ir al arte. No nos perdamos nunca. Están las estadísticas, están otras cosas, pero realmente ir a visitar el país desde la creatividad, desde el corazón de las personas, es estar frente a la desnudez, es estar frente a la interioridad de una patria. Y yo creo que esta patria tenemos que cambiarla poco a poco. Creo que todos cabemos en esta patria, debemos luchar por una patria más equitativa, justa, donde a nadie se nos estigmatice porque pensamos de un modo, porque creemos de un modo. Lo importante es reafirmar que la libertad no es negociable y es lo que debemos hacer en este país. Escribir, pensar, soñar. Es el diario vivir de Salvador Madrid, quien presenta su obra Mientras la sombra. Hay poemas aquí incluso que son de 2002. O sea que estamos hablando de poemas sueltos que he ido recogiendo a lo largo de estos años. Tengo 2 libros inéditos más, pero me decidí por este, porque le tengo
le tengo cariño, incluso en la introducción del libro la hago yo, es una página y habla que estos poemas de algún modo me sostuvieron en pie. Son poemas que he leído en conversatorios, son poemas que he leído en recitales aquí en Honduras, en América Latina, en Europa. Son los poemas que de algún modo han permitido, pues, no solo que siga escribiendo más, sino que han permitido que yo esté firmemente pensando en el arte como la posibilidad más auténtica desde mi punto de vista para darle a la patria, al país, un granito de arena. Y lo estamos haciendo esta vez aquí y usted ha podido presenciar que los poetas, que los artistas en esta ciudad vienen y se expresan con libertad. Eso creo que es importante. Debemos cuidar esos espacios. Tenemos que ir poco a poco pensando que las ciudades no son de quienes las administran, sino que son de quienes vivimos en ellas. De eso se trata. Cálido, nocturno, bajo las sombras y con destellos de luz. Esa luz que caracteriza a Madrid, rodeado de amigos, fervientes admiradores y lectores ávidos de tinta, papel y poemas cargados de energía y un tanto de amor, rodeado de esperanza, pero también de desesperanza. Testimonio constante de entrega a la literatura. No es difícil ser poeta, yo no me quejo de eso, nunca me he quejado de eso. He sido un hombre luchador y hay que ser fuerte. Ser poeta tampoco es que sea fácil. Lo que es difícil es publicar los libros, lo que es difícil es abrirse espacio, pero para eso estamos trabajando, estamos luchando. Hay instituciones en el país que lo están haciendo bien, el caso de la Autónoma, estos espacios de comunicación que generan, el hecho de que la Autónoma tenga una proyección social totalmente diferente, que la academia de algún modo se exprese como tal, como academia, con seriedad, y que a la vez también esa seriedad académica llegue a otras personas, que llegue a las comunidades. Eso es fantástico. Lo mismo es en el caso de un poeta. Un poeta tiene muchas dificultades. Es un país donde no hay editoriales, es un país donde el Estado se ha hecho de la vista gorda con el caso de las editoriales, donde no hay posibilidad de publicar, donde el silencio es agobiante. Yo creo que el oficio del poeta es complicado ya cuando viene, ¿no?, esa parte de diálogo con las personas. Cuando, por ejemplo, dicen la obra está publicada y queda el silencio, o el poeta hace el poema y el poema se pierde. Eso es lo complicado. Pero realmente ser poeta es una experiencia, no lo voy a decir que memorable, no voy a decir que fea, no voy a decir que grotesca. Es una experiencia que permite la construcción de una conciencia, que es una conciencia que está ahí, que debe escucharse y que de algún modo tenemos que aprender a encontrarnos con ella. Eso es lo que sucede con el caso de la poesía. Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Helen Umaña, escritora. Eduardo Barr, intelectual, entre otros, se hicieron presentes a la velada que concluyó con satisfacción de parte de los presentes. Yo quiero llegar hasta que sea un hombre tan simple, tan sencillo, que ya no hayan más complicaciones y que el país lo permita, porque el país tiene que permitirnos ser mejores personas. Hasta ahorita no nos ha permitido ser mejores personas porque no hay espacios de expresión, porque la política pesa más que otras cosas, hay necesidades urgentes que el país debe atender. Quizá la cultura no es una necesidad urgente, pero la cultura genera unos espacios en los que bien se pueden discutir otras cosas. Y yo creo que el Estado, que las instituciones deberían volver la mirada por la poesía, deberían volver la mirada por los libros, porque siempre van a ser ese testimonio constante de la imaginación, de la creatividad. Es ahí, en esa sensibilidad, donde uno puede encontrar los rumbos, los horizontes, para que nos hagamos de un mejor país, que es lo que necesitamos todos.
momentos que son instantes memorables, ¿no? Pero yo, en mi trabajo particular, yo voy por el instante, yo voy por el testimonio de las personas. Siempre estoy tratando de percibir todas esas voces anónimas, porque en esas voces anónimas a veces yo encuentro la verdad o viceversa. Así que si la inspiración existiría, yo diría que es la vida cotidiana, la vida diaria, el hecho de tener esos espacios de reflexión, porque el poema no se viene de una vez. El poema a veces está ahí en el interior dando vueltas. Hay veces que un poema se viene en 5 minutos, pero eso no significa que uno escribe el poema en 5 minutos, en 10 o en 15. Significa que nos ha llevado antes de escribir el poema quizás la vida entera, años enteros, porque un poema es totalmente atemporal. No es como un cuento, ¿verdad?, que relata cierto sentido temporal. En el caso de la poesía es mucho más complicada. Un verso, por ejemplo, puede determinar un país, como el verso de Roberto Sosa, que el verso doloroso cuando dice que la historia de Honduras se puede escribir en una gota de sangre, o sea, eso es fuerte. O el gran verso de Rigoberto Paredes, de un país que aún no es un país, estoy hablando. Esa es la poesía capta pequeños instantes, detalles, posibilidades, y eso creo que es lo que marca el libro. Estos años que han sido complicados para todos, ese testimonio mío como ciudadano, como poeta. Así que el libro es una herida abierta para que sea interpretada. No se tiene que pensar precisamente como yo escribo, sino que de alguna manera es dialogar, y cuando uno dialoga se encuentra. En la emblemática residencia de Mito Galeano, gracias. Da gracias por una obra más en esta tierra mágica que está bajo las sombras. Sin causa. Lo mío no es lo que multiplica la creencia. No hay una ensoñación en las calles que pisé, ni me acosa el fantasma de las flores cortadas. El desinterés que me sostiene es llamado desinterés y no filosofía personal. Mis años no alumbran la eternidad dejada al alcance de otros para que jueguen a ser los malabaristas de la historia. Si entre lo mío y el tiempo deben elegir, no digan palabra en mi presencia, pues desde antes de verme a los ojos, su decisión fue tomada. Nada diré de aquella edad, cuando era probable pensar en la miel de los árboles solitarios. Hoy es otra mi manera de morir, que a nadie moleste el vacío que habité ocasionalmente. Uno de mis poemas viejos, uno de mis poemas de hace 8 años. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where